1, 2, 3, 4, 5. Es que Café Tacuba, en un concierto que dieron en el Palacio de los Deportes, para sus 15 años, llegaron una carroza de 15 años de México, ¿va? Pero no habían probado, pues porque cuando llegas, ya tienes que haber probado instrumentos, no habían probado nada. Entonces, ¿cómo haces para probar cuando ya está ahí toda la gente? Ajá. Entonces improvisaron esa canción. De verdad. Y todos así como, mira, estaban armando todo. Era 1, 2, 3, probando. 1, 2, 3, probando. Qué Entonces, creativos. Entonces toda la mara empezó así. 1, 2, 3, probando. Ajá. Para zafarte del cuentazo Sí, de pues, no probé. de que no estaba listo. Ajá, es parte del show. Para que participen con nosotros. Ajá. Y nos Pero- digan cómo se oye. Pero es que el chavo de Café Tacuba, el Rubén, ya es súper creativo, es súper ingenioso. Dice que cuando empezaron a armar el grupo, querían ponerle de nombre Rubén y los Tiesos. Porque dice que el chavo se hacía 10 vueltas en el escenario y cantaba. Y aquí ellos solo tocando. Y como hay dos que son hermanos, mientras están así, dice que se volteaban a ver. Y estos cuando se iban a su casa platicando decían... Ese Pero no Rubén. le dará vergüenza. ¿Cómo hará para poder hacer Desenvolverse todo así. eso? Sí, no sé. ¿Y viste que perdió su playera hoy? Sí. O sea, ellos estaban bien impresionados Con la de la pena. soltura que tenía ese chabón. Listo para otro podcast. Listo para el podcast 50. Mira. Tan, tarán, Aplausos ahí. tan, 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 Mira, tan. llegamos al Tan. número 50. 50. Podcast número 50. Y por eso la celebración. No. Por eso hoy bloopers de los podcasts. A continuación. Vamos a poner un resumen de... No hay bloopers No. porque no nos confundimos en ninguno. No, pues. ¿De qué vamos a hablar hoy, Paula? Conmemorando nuestros 50. Nuestro 50 podcast. Nuestro Ajá. podcast número 50. Hoy vamos a hablar de el mito de la caverna. Hoy. Ajá, En la así actualidad, se llama. pues. Sí, el mito de la caverna, hoy. Así es. Yo creo que la palabra caverna es difícil, ¿va? Porque uno entendería más que se llamara el mito de la cueva. El mito de la cueva. Pero ahora con los acontecimientos que han sucedido en la ciudad de Guatemala, en algunos lugares que se han encontrado cavernas debajo de las carreteras, creo que ya vamos, Son cavernas. son cavernas. Así han dicho por ahí, por... Creo Por que mi pueblo. la definición de caverna Ujú. como tal implica varias estancias dentro de... Ah, mira. Fíjate. Entonces ha de ser por eso, porque Sí, pero lo que pasa es que uno no lo tiene muy claro. Ajá. Ajá. Pero sí, cueva, caverna. Ajá. Va como un poco de la mano la idea del mito de la caverna. A ver, pues, ¿cómo empieza ¿de dónde viene el mito de la caverna? El mito de la caverna es el que está en el libro número 7 de la República de Platón. Sí, Platón en el libro séptimo de la República. Bueno, primero hay que dar el contexto a Platón en la Ajá. República. Bueno, más atrás todavía. Ok. Así. Empecemos. Empecemos. Platón es un filósofo muy famoso de la antigua Grecia, quizá del periodo más importante de la filosofía griega clásica, y se dice que es el padre del pensamiento occidental junto con Sócrates y Aristóteles. Ujú. Estos tres señores moldearon la forma de ver las cosas en la realidad occidental. A partir de ellos hay cosas que todavía nosotros utilizamos, que ellos propusieron, conceptos, hasta palabras que inventaron para poder entender el pensamiento humano. Ok. Y Platón tiene la característica de que él no solo trató, lo logró, de reflexionar sobre todos los temas que implican en la filosofía. Entonces, él tenía una forma de escritura que es a través de diálogo, porque esto lo hereda de su maestro Sócrates, en donde se da cuenta de que el diálogo es la mejor manera de llegar a la verdad, porque de alguna forma se dieron cuenta que cuando no se dialoga es porque no lo puedes entender. Ok. La necesidad de hablar con otro ser humano para escucharte y escuchar al otro. Y ahí ya se sabe realmente qué estás pensando, porque lo que pasa es que uno en su mente se pierde. Ujú.
te vas perdiendo en tus ideas y crees que llegas a conclusiones. Ajá. Pero ya en el diálogo ves que otros tienen otras y ya se van exponiendo ahí más. Y más que eso, porque lo que pasa es que tampoco sabemos dialogar mucho, ¿va? No a la forma platónica. Sí. Porque la idea de la forma platónica es a través de preguntas y respuestas. Entonces la forma era muy simple. Yo te hago una pregunta, ¿tú conoces tal cosa? Sí. ¿Qué opinión tienes de esto? Tal y tal cosa. Ah, mira, yo tengo la opinión de esto. Ah, puede ser. No lo había pensado desde esa forma. Yo no lo había pensado desde tu forma. Bueno, pasa feliz noche. Porque Platón lo importante es formular preguntas y es de como abrirse que conclusiones. Y nosotros normalmente cuando dialogamos es para buscar aprobaciones de puntos de vista o de ideas que uno tiene. Entonces, sí, no para escuchar al otro, digamos. Ajá, o para comparar tus pensamientos. Comparar, ajá, sino para... que salga. Que salga, y si yo te digo, no, yo no estoy de acuerdo, es más, está mal visto no estar de acuerdo en alguien que te esté contando algo. Si le estás contando algo y le dices, no, pero ese fue tu error. Yo te lo estoy contando para que me ayudes. No para que me digas eso, para que me hagas sentir mal. Ajá, entonces hay un problema ahí de diálogo nuestro. Entonces Platón se dio cuenta de que el diálogo era la mejor manera de poder ir revelando ciertas reflexiones y cierta verdad. Entonces él escribe en forma de diálogo, de ahí los diálogos de Platón. Los diálogos de Platón. Y cada diálogo trata de muchas ideas, porque ningún diálogo tiene una sola idea, pero se centra en un tema. Y entonces casi siempre los diálogos tienen el nombre del interlocutor. Entonces el diálogo de Fedón es porque hay un señor llamado Fedón en el diálogo. Fedro porque hay un Fedro. Hipias porque hay un Hipias. Gorgias porque hay un Gorgias. Y así, todos tienen como... Así sucesivamente. A excepción, entiendo, no estoy seguro, creo que solo 2 no tienen el nombre del interlocutor. Uno es el banquete. Ah, sí. Donde no se habla con un señor llamado banquete, sino en un banquete. Es un banquete, ajá. Y el otro es la república. Ok. Que no se habla con un señor llamado república, sino que se habla de un tema. Que el tema en la antigua Grecia no se llamaba la república, sino que tenía que ver con la idea del Estado. Es Cicerón el que después bautiza este diálogo y le pone ya en latín la res pulos, la república o la cosa pública. Y todo el tema de la república es la justicia. Platón inicia el diálogo tratando de definir la justicia. Si la justicia es para el más fuerte, si la justicia, ¿qué es la justicia y cómo podemos reconocerla? Y en ese contexto de reconocer la justicia y reconocer quién es justo, él se empieza a dar cuenta de que, a través del diálogo, por cierto que es un diálogo de los más extensos, tiene 10 libros solo ese diálogo, conforme va avanzando, ellos se dan cuenta de que es muy difícil encontrar la justicia en un ser humano. Muy difícil. Entonces piensan en hacer un ejercicio. Y dicen, bueno, ¿por qué no hacemos el ejercicio de imaginarnos una república, un estado justo? Así si lo vemos en grande, después lo vamos a poder encontrar en pequeño, porque tiene que haber un reflejo de lo pequeño y de lo grande. Y es más, dicen, ¿te has dado cuenta que cuando hablamos del carácter de una nación nos referimos al carácter de sus integrantes? Que es lo que normalmente pasa cuando uno dice, los de tal país son así. Ajá. Pero no es el país en sí, sino es la gente que habita en ese país. Sí. Ajá. Entonces, él hace el mismo ejercicio, dice, imaginemos un lugar justo. Vamos a encontrar gente justa, pero primero imaginemos el lugar justo. Y entonces empiezan a perfilar cómo sería este lugar justo. ¿Quiénes lo gobernarían? ¿Quiénes lo defenderían? Y ahí empieza como posiciones de los que lo defenderían. Sobre todo porque en la época de Platón, cuando no existe la ONU y la OTAN y todas esas cosas, el poder defender tus fronteras es vital para mantenerte como nación. Si no puedes defender tus fronteras, en cualquier rato se te mete alguien a la cocina. Y te quitan ahí un pedazo de... Sí, eso era bien frecuente. Entonces sí tenías que tener
Era tus guerreros ahí defendiendo, los sí, guardianes. tus guardianes. Los Entonces él guardianes. empieza a hablar de los guardianes, pero dice que los guardianes no solo son para defender físicamente, sino también moralmente. Van a poner reglas para poder convivir. Y ahí se empiezan a hacer bolas sobre la educación de los guardianes, qué cosas se le pueden enseñar, qué cosas no se le pueden enseñar. Y en medio de esta búsqueda de los guardianes, se empiezan a dar cuenta de que el guardián tiene que tener conceptos más elevados. No puede dejarse guiar por lo que le dicen. Ujú. Y más o menos por ahí, él Entra. plantea el mito de la caverna. El mito de la caverna. ¿De qué qué dice? se trata el Ajá. mito de la caverna? Pues dice que hay unos hombres que están sentados frente a una pared en donde se ven sombras, pero estos hombres están encadenados Ujú. mientras están viendo estas imágenes que se les proyectan en la pared que tienen al frente, y están así desde que nacieron, atados a las cadenas en estas sillas. Pero uno de ellos como que logra soltarse de las cadenas y se da cuenta al pararse que detrás de él hay como una pared, digamos, o ¿cómo se diría? Un tabique. Un tabique, ajá. Y cuando se acerca, ve que detrás de este tabique hay unos hombres que tienen como unos títeres, digamos, de madera, y hay un fuego detrás de ellos en donde, pues esto es lo que proyecta hacia la pared que ellos estaban viendo al frente. Y estos hombres estaban hablando, entonces se da cuenta que los que estaban hablando son los hombres que estaban detrás de él, no las sombras que él veía al frente. Es como el cine. Exacto. Es como ese efecto del cine de que algo está proyectado desde atrás y yo estoy viendo hacia adelante. Entonces, eso pasa, o lo que uno hacía cuando hacía sombras con una lámpara. Ajá. Que poner la lámpara y hacías así el Los perrito. dedos, sí. Ajá, y entonces Las formitas mirabas del ahí el conejo. perrito y ese era el juego, ¿va? Ajá. Entonces Platón propone y dice, va, imagínate que naciste viendo esas eso. sombras. Y toda tu vida has estado viendo sombras. Entonces, ¿creerías que Que son eso verdad? es normal, sí, que esa es la verdad. Esa es la realidad. Ujú. Porque no hay forma de que puedas comparar que no. Ujú. Si nosotros, pues claro, se va la luz, pones una lámpara, hace sombras, sabes que estás jugando porque... Tú estás haciendo Ajá. el efecto. Pero el ¿qué que lo ve, pasaría ujú. si nunca nadie te cuenta que lo que miras son sombras? Ajá. Entonces ahí él plantea la idea de alguien que descubre esto. Descubre lo que... el efecto Ajá, como de la entrar sombra. a la cámara del proyector. Del que está proyectando la película del Ajá, cine, ajá. Ajá. O lo que sucedió, ¿sabes qué? Cuando se inventó el cine, pasó ese efecto, que las personas no lograban entender la ¿Cómo? idea de película. Entonces, se cuenta que de las primeras películas que se proyectaron fue un tren, que llevaba un tren a una estación. Entonces, las personas llegaron a la proyección y cuando vieron el tren llegando, salieron corriendo. Ah, Porque pensaron que el tren estaba allí. Era imposible para su imaginario decir, no, hombre, esto es película. No, no hay película. Sí, era una realidad. Era una realidad. Ujú. Y yo he escuchado muchas veces la misma historia en varias personas de que cuando eran niños y escuchaban radio, creían o que el cantante estaba en la radio cantando o que estaban en la radio en chiquito. En chiquito, sí, ahí dentro. Porque no hay forma de que tu cerebro diga, no, estos son emisiones radiales que llegan a través de nada. Sí. Hasta que alguien te lo explica. Ajá, o entonces, lo descubrís. Hay muchas cosas que funcionan igual, Ujú. que son un juego que hasta que no entendés cómo funciona, Crees que parece es así. la verdad. Ajá. Esa es la verdad. Exactamente. Va, entonces nuestro personaje un día se da cuenta y dice, no, hombre, esto es una película. Ajá. Se para y se va. ¿Qué sigue? Entonces se va, empieza a salir, a quererse salir de esta caverna donde está, y empieza a ver como una luz hacia el fondo, ¿verdad? Entonces cuando ya va alcanzando también hay como agua en el suelo y empieza a ver como un poco como el reflejo de las cosas que están afuera ahí, porque además cuando intenta salir la luz, imagínense que estemos en la oscuridad tanto tiempo y cuando querés salir a la luz molesta, ¿verdad? Ajá. Y pues esto es lo que a él empieza a pasar, que no logra
como aclarar su vista y ver lo que está afuera. Y entonces se encuentra como con agua en el suelo y empieza a lograr ver el reflejo de lo que está allá afuera. Y finalmente, pues cuando ya le pasa como todo esto, en que se encandila de la luz, logra ver. Y entonces sale y ve que lo que había reflejado en el agua, pues está ahí, ¿no? La verdad, digamos. Y entonces se da cuenta que hay muchísimas cosas más afuera y que lo que está adentro no es lo único ni la realidad, sino que realmente aquí es donde está ya el mundo. Entonces ve un árbol, bueno, el sol, que obviamente que es el que está iluminando todo lo que está ahí afuera. Y quiere volver, ¿no? A entrar a llamar a sus otros compañeros, digamos, que estaban ahí al lado de él para que salgan a ver lo que él acaba de descubrir. Pero pues ellos no le creen, ¿no? Piensan que está loco. ¿Cómo es posible que él esté hablando de esas cosas? Por exactamente esto que mencionas. Pues uno está acostumbrado a una cosa y cuando te llegan a cambiar esa realidad es difícil que lo logres procesar, que logres entender que hay otra cosa. Entonces, este es nuestro personaje, el que sale a la luz y encuentra la verdad y pues empieza en esa búsqueda, ¿no? Porque no es solo salir y ver y ya estuvo, sino que hay un descubrir en todo esto que él encuentra y que finalmente Platón dice que pues cada uno es el que debe salir, digamos, de esta caverna. No es que yo voy y te traigo aquí y tú lo haces, sino que hay una forma en que a través de la educación todos vamos saliendo de esta caverna para ir encontrando pues esas verdades que están ahí afuera de la oscuridad, que están ya a la luz del día. Sí, digamos que el mito tiene muchas interpretaciones y como muchos niveles. También hay que ver que Platón utiliza la mitología como una forma de transmisión de conocimientos, porque estos griegos se dieron cuenta de que los mitos, bueno, y no solo ellos, sino muchos pueblos antiguos se dieron cuenta de que a través de los mitos se pueden decir verdades más grandes encerradas, digamos, en la historia, encerradas en un cuento, en una historia de personajes. Ahí puede haber una moraleja más grande y es una forma como de encapsular conocimiento. Meten aquí este conocimiento, lo vamos a meter dentro de esta historia, te cuento la historia y algo en ti puede llegar a entender esto. Que hay un símbolo ahí dentro. Y si no, por lo menos te quedas con la historia. Ajá. Y es una forma bien inteligente. La mitología no puede ser tomada ni literal, que suele ser lo que pasa ahora, ¿verdad? Que normalmente las personas cuando hablan de mitología hablan de eso, de, ay, es que Zeus era infiel. Así, no tiene nada que ver un concepto moderno nuestro con la idea de la mitología, como, por ejemplo, Zeus, el dios de la voluntad, y que esta voluntad toma múltiples formas y produce múltiples cosas. Ese es Zeus. Pero uno lo ve como la novela, ¿va? Entonces, o sea que tenía más de una esposa. Así, todo se noveliza bien raro, ¿va? Pero entonces Platón vio esto y crea el mito de la caverna para explicar que hay diferentes niveles de verdad. Entonces dice, bueno, entonces estamos todos en la sala de cine viendo esto. Hemos nacido allí, hemos crecido allí viendo hacia esta pantalla y creemos que esto es verdad. Poco a poco vamos avanzando hacia atrás y nos damos cuenta de que no, que estas cosas son proyecciones. Y entonces este personaje se hace la siguiente reflexión o la siguiente pregunta interna. Si esto que miro en la pantalla es una ilusión, ¿no será que esto que crea la ilusión también es una ilusión de algo más? Y entonces él plantea que una cosa es darte cuenta de que todo es una proyección y otra cosa es ir a la causa última de esas proyecciones. Entonces el primer nivel es llegar de la sombra al fuego, en nuestro ejemplo del cine al proyector. Y el segundo es llegar de este fuego proyector al sol o a salirte del cine. Salirte. Y entonces ver como los diferentes grados que existen de verdad. Y él divide así, hay grados de verdad, un mundo intangible y un mundo tangible.
si el intangible es en donde está la verdad y las ideas atemporales, y el tangible es el de las sombras, el de las sensaciones. Este mito ha sido utilizado en muchas cosas para poder explicar también la idea de varias ideas, que ahorita vamos a ver, varias ideas. A mí, como creo que alguna vez te comentaba, la aplicación que más me gusta de este mito es The Truman Show. Sí. Porque de Truman Show, la película, que de verdad que no sé quién la dirigió. No sé. No sé, pero sale Jim Carrey. Sí, Jim Carrey. Vos sos el de los directores y yo sé los actores, así que no te puedo decir. Pues en esta película resulta que hay un tipo que decide hacer un reality de un niño que nace en un escenario de televisión. Y todos lo saben, menos el niño. Y se le crea toda una vida en esa estructura. Ajá. Y el niño va desarrollándose sin saber que está metido en un show, pues no tiene forma de entenderlo. No hay manera de que pueda... Sí. ¿Cómo vas a ver que eso es un show? Y porque nace en este entorno y todo su entorno está trabajando para que él no se entere. Exacto, entonces imagínense qué locura cuando él quiere salir de ahí. Pero lo que pasa es que antes de querer salir, Ajá. tiene que percibir que eso no es. O sea, el salir es lo último. Y empieza a ver como... Él empieza a ver cosas, señales, empieza a desarrollar un sentido común. Por ahí hay un detonante clave que es un interés romántico que él tiene. Ajá. Como muy simbólico también, que algo que no se puede controlar, como una emoción tan fuerte como este amor que siente, no lo puedes controlar. Sí. Por mucho que te logren armar el escenario, eso es tuyo. Eso es interno, claro. Como lo que plantea Platón, que ¿por qué esa persona que está viendo hacia adelante en algún punto decide voltear a ver? ¿Qué lo hace? Algo ahí que él tiene adentro, una inquietud. Una inquietud, una curiosidad, ¿será que esto es todo? ¿Será que de esto se trata la vida? Sí. ¿Será que ya llegué a lo mejor de mi vida? Ya no hay nada más. Ya no hay nada más. Lo que decíamos la otra vez bueno, entonces ya me gradué de la U. Ya me casé, ya tengo hijos. ¿Y después qué? ¿Y ahora qué? Sí. Pues ahorrar. ¿Para qué? Para la vejez. No, hombre, ¿y entonces? Ajá. Entonces hay una pregunta interna que nace y entonces de Truman empieza a investigar y empieza a darse cuenta de que su mundo es una ilusión, de que el mundo en sí es una ilusión. Lo mismo le pasa a Neo en Matrix. Ajá. Neo trabaja en una empresa súper importante, es programador de una empresa súper importante, Mr. Anderson, y de pronto en las noches él dice, ¿será que esto es todo? Y entonces se vuelve hacker. Pero son todos como punk hacker, cyber, no sé qué. Así, todos así de negro y esta onda. Y un día le aparece en su computadora alguien que le pregunta. Y le dice, Neo, ¿quieres saber qué es la realidad? ¿Cómo así? Sigue al conejo blanco. Entonces llegan a buscarlo. Y una chica tiene un tatuaje de un conejo que se le mueve. Y él dice, ¿qué es eso? Y le sigue, va. Y ahí conoce a Trinity. Ajá. Y le explican que nuestro mundo es una invención de computadora. Que él realmente está dormido. Es una ilusión. Ajá, él está dormido y a través de una cosa que le meten en su cerebro, están como medio contándole la realidad. Y él realmente no está viviendo la realidad. Está en una proyección. Sí. Entonces, es la misma idea. ¿Cómo vas a saber que está dormido si toda su vida ha estado así? Claro. Y también, ¿sabes qué? Hay otra que es nueva. De hecho, la acabo de ver y se las recomiendo porque va por ahí. Con este chavo famoso ahorita, el Harry Styles. La película se llama No te preocupes, cariño. No sé si se llama en español, pero en inglés ese es el nombre. Don't Worry, Darling se llama. Y es un poco esa idea, que él está casado con esta chica y no pueden salir de cierto límite de la ciudad, pero un día ella ve un avión que se estrella, entonces dice ella, ¿viste eso? Pero realmente en este mundo donde están nunca habían visto aviones, entonces ella, la curiosidad y el haber visto eso la hace salir de ese límite y entonces le empiezan a pasar ahí otras cosas y pues... Se desarrolla la película. Ajá, pero
Hay Siempre otra por ahí. que es muy parecida en esa idea de que sí, yo creo que se llama Happy Town, Ajá, donde la hablamos, sale Tobey Maguire y el Reese Witherspoon. Spider-Man para Sí, mí, sí, sí. Ajá. el primer Sí, Spider-Man. sí, sí. Sí, que la película es, él es fanático de un show de los años 40 Sí, sí, y sí. por alguna razón él y su hermana llegan al show Ajá. y el show todo es inocente y todo es muy bonito y todo es correcto hasta que poco a poco se van dando cuenta de que todo eso es falso. Ajá. Y que la película es en blanco y negro. Y ahí se van dando cuenta, el personaje que empieza a darse cuenta cambia a color. Ajá. Y se da color de que Y se está dando cuenta. Ajá. Sí, sí, sí. Entonces es la misma idea. Digamos que todas estas cosas plantean Un una mito de la realidad caverna. escondida. Ujú, pero Una- moderno. Sí, pero es esto, Ajá. ¿qué pasaría si a ti te dijeran que toda tu vida, todo lo que consideras tu vida, en todos los aspectos familiares, económicos, es falso? No es la realidad. Ajá. Que la vida no se trata de eso. Lo primero que uno diría es, sí, tenés razón, pero ya voy tarde al trabajo. Ajá. Así es Sí. que ahí hablamos después. Ajá, sí, tenés razón, pero yo esto no lo cambio. Y, Sin voltear a ver, ¿verdad? Sino que sí, pero sigo para allá. ajá, entonces Platón se da cuenta de que, o sea, imagínate, Platón, estamos hablando del 300 y tanto antes de Cristo. Ajá. Y él ya se está ¿Cuándo dando... lo planteo? Imagínate. Ajá, él ya se está dando cuenta de que las sociedades tienden a manipular la realidad y que hay un cierto interés en hacer que las personas no volteen a ver, Ajá. no traten de entender de qué se trata realmente, Sí. sino que se queden enfocadas en esos valores sociales, porque incluso él plantea en el mito de la caverna que mientras todos están viendo estas sombras, su entretenimiento es nombrarlas y hasta ganan reconocimiento si la pueden nombrar. Ajá. Y entonces pasémoslo ahora. ¿Y qué pasaría si todos tus valores o tus metas de éxito y de felicidad son ese juego de las sombras de ponerle nombre? Nombrarlas. Ajá. Ay, ¿Cómo saberlo? sí. Ah, sí, es como muy compleja, digamos, la idea, porque pues todos estamos en una realidad y exactamente en qué momento volteas a ver y cuándo dudas, porque seguramente que tal vez nos hemos encontrado en algún momento de esos y ese donde te tiembla el mundo y se te mueve el eje, diríamos. Voltear a ver a otro lado es muy complicado y es más cómodo decir, no, mejor me quedo en este trabajo, por ejemplo, y ya, porque esto es lo que yo conozco, ¿ah? Sí, si lo quisieras llevar como ese grado de aplicación de los trabajos o las O de cualquier relaciones cosa, o lo que ajá. sea. Pero imagínate, o sea, ahora, por ejemplo, las sombras ya son más complejas y Sí. son más. Sí, o sea, En la sociedad en actual. nuestra sociedad Ujú. actual, la forma en la que se nos plantea la realidad, ¿sí? Sí. A través de TikToks, y entonces alguien dice, esto es real porque yo lo vi en un TikTok. Ajá. Sí, es que yo vi en un TikTok que tal cosa, tal cosa, tal cosa. Ya, sí, no, eso no ha de ser manipulado, ¿verdad? Para nada, ha de Sí. ser la verdad total. O lo vi en las noticias. Ajá. Ah, seguro que las noticias no son manipuladas por nadie y que son la realidad. Sí. O lo vi en una película. O ahora las redes sociales sirven un montón como para Para llevarte ahí a donde nos quieren llevar. Para Ajá. irte dando un caminito, digamos, Sí, de a dónde ir. Es cierto. Y lo que pasa es que muchas veces es como que vemos la noticia y ya. Ah, sí, es que en las noticias lo pasaron o en el TikTok o lo que sea, pero hay que como trabajar en ese ejercicio de hacernos la pregunta, averiguar bien la noticia, porque también a veces solo se ve un pedazo del titular de la noticia y eso es toda la información que tenés de eso. Pero tal vez hay muchas otras cosas ahí detrás y sí, es... Yo lo pero, que creo es que ujú. sí hay una realidad a la que nosotros no tenemos acceso. No. Porque primero siempre tenemos como el criterio de alguien que decide qué podemos
enterarnos, qué podemos ver. Y mucho eso, porque hace poco, por donde yo vivo, hubo un accidente, un camión se cayó a un como río que hay ahí. No, no es un como río, se cayó a un río que hay ahí, es pequeño. Y entonces en las noticias estaban pasándole, yo pasé por ahí cuando eso estaba ocurriendo y pues como mis vecinos y yo todos vivimos por ahí, pasábamos por ahí, entonces estábamos como notificándonos de, ay, sí, mejor vénganse por este lado, mejor por aquí. Y entonces en las noticias justo pasaron, valga la redundancia, la noticia de que está pasando esto, pero que ya están ahí ayudando a que quitar el camión de ahí, que todo siguiera funcionando bien. Pero entre toda esa noticia que ven, pues la gente está así como, todos están ayudando, qué bonito. Y sí, había gente ayudando, pero además era un camión de unas gaseosas populares. Por una mitad estaba la gente ayudando y eso es lo que te mostraron en las noticias, pero por otro lado los que pasamos ahí, las fotos de los vecinos, los que fueron a ver si podían ayudar en algo, o quién sabe, tomando fotos de la gente que se estaba llevando las aguas, ¿verdad? Por el otro lado y apurándose para que en lo que quitaban el camión, pues agarrando su pedacito, decís vos. Entonces siempre hay una verdad que se ve, otra que no te cuentan y que los que estábamos ahí la vimos y los que no podrán solo enfocarse en un lado de la noticia, digamos, pero sí. Pero lo que pasa es que hay una, alarán, no tengo otra palabra, pero sí es una especie de manipulación de la opinión. Dirigir, digamos de esto, dirigir la opinión pública hacia ciertas cosas. Entonces, te agradan ciertas cosas y te desagradan ciertas cosas. Y cuando te das cuenta, lo que te agrada ha sido porque desde mucho tiempo atrás y muchas cosas ha sido reforzado como lo bueno, sí, como lo que te debería de gustar. Y muchas cosas que te desagradan son como lo malo, lo que no te debería de gustar. Ajá. Ahora que la reflexión se ha ido como ampliando acerca de lo bueno y de lo malo y tenemos también como más acceso a verdadera información, porque pues con todo y todo los libros están en PDF y esas cosas son como más abiertas, ya la manipulación es como más descarada. Nosotros cuando mirábamos de niños caricaturas, mirábamos a Bugs Bunny y a Popeye, y sin darnos cuenta de que estábamos viendo caricaturas que tenían una propaganda política bien fuerte, a favor de unos y en contra de otros. Sí. Pero como uno estaba viendo las caricaturas y a Bugs Bunny haciéndose el payaso y que qué divertido, pero resulta que la caricatura tenía una implicación bien fuerte que no miramos porque eran caricaturas. Entonces hay mucha fuerza en qué se te presenta y a qué le llamas la realidad. Chomsky en este libro de cómo nos venden la moto, él plantea esta idea de cómo nunca se nos da toda la información y que con la poca información que tenemos solemos acercarnos a las cosas. Entonces él lo plantea así, desde una valla de una motocicleta, dice, cuando miras un anuncio en una valla así de una motocicleta, miras el color de la moto, miras el diseño de la moto, miras algunas características de la moto, que te dicen, tiene tanto cilindraje, tiene tanta no sé qué y tanta no sé cuánto. Y mejor aún si le ponen a alguien bonito sobre la moto, así como fuchica. Entonces, inconscientemente decís, yo quiero esa moto. Y entonces Chomsky dice, sí, pero nunca te contaron que la fábrica donde se hizo está en un lugar en donde están explotando a las personas. Nunca te contaron que realmente la moto no les importa, sino que tienen ahí un remanente de producción que quieren eliminar ya. ¿Sí? Y entonces te venden la moto. Claro. Y Chomsky pregunta, ¿qué te hace creer que no te han vendido otras cosas? Que no te han vendido tu felicidad, la vida, tus sueños. ¿Cómo saberlo? Sí, a la gran. Es que eso hasta cuando decís tus sueños, pues sí. Porque, y lo que hablábamos, bueno, no sé, te gradúas, luego vas a la universidad, o sea, te muestran como cuál es el sendero que hay que seguir para eso, para llegar a una felicidad, digamos, que se va adquiriendo conforme vas siguiendo esa línea que te plantea la sociedad, que es la que está aceptada, por decirlo de una forma, la que todos van a aprobar. Entonces, pero lo que sucede es que el resultado eso es lo complicado, porque
Hay muchas personas, estoy seguro que a algunas les funcionó, pero muchas Claro. otras a las que siguieron todas las reglas y han hecho lo que tienen que hacer como se tiene que hacer. Y así de, ya estás en edad de casarte, ahí tengo que casarme. Ya estás en edad de tener hijos, ahí tengo que tener hijos. Ya estás en edad de comprar tu casa, ahí tengo que comprar mi casa. Y que llega un momento donde dicen, sí, pero... Ya estoy haciendo todo esto, pero y ¿qué no, más? Ajá, y todavía tengo esta cosa de que no estoy haciendo lo que tendría que estar haciendo. Sí. Ese es el que voltea a ver al fuego. Ajá. Pero entonces ahí viene Platón y nos dice que el fuego es un símbolo. Eso iba a decir, recordando los símbolos del fuego, el El conocimiento. Es el conocimiento. Ujú. Entonces lo que Platón propone es que antes de encontrar la realidad, hay que buscar el conocimiento. Y buscar el conocimiento es ir a las fuentes, Ajá. a las fuentes clásicas, porque uno cree que sabe porque un señor le dijo, pero realmente las fuentes están muchos siglos atrás, Sí. en los clásicos clásicos. Entonces regresar a las fuentes, ver los clásicos, es empezar a darte cuenta de estas realidades diferentes. Sí. Como para ir distinguiendo, porque al final, este personaje, a mí siempre me ha llamado la atención que el personaje que sale de ver la pantalla, así, estar viendo como las sombras, para poder entender este juego, tiene que moverse, tiene una acción, tiene que experimentar algo. Entonces, no basta con cuestionar, esto es mentira. Ujú. Va, sí, cuestiónalo, pero hace algo. Claro. Ajá, lleva a la práctica. No te quedes con la duda. Ajá, no, porque digamos que ¿tuviste esa película de... ¿Cómo es que se llama esta película? Sospechosos... Es muy famosa la película. Sospechosos inesperados. Decime eso en inglés. Unexpected, no Sí, suspects. Ajá. ¿Sí es eso? Sí, es esa la película. No Que la me suena. película es... Hay unos tipos a los que están acusando de un crimen y son varios tipos. Y el policía tiene que tratar de entender quién hizo este crimen. Y empiezan a contarte la película desde quién puede ser. Y cada uno contando su versión de todos estos. Pero hay uno que dice la frase que encierra todo esto, que dice, ¿sabes cuál es el mejor truco del diablo? Haber inventado que no existe, dice él. O sea, haberse escondido a la luz del día. Y esta idea lo que implica es que dentro de estas sombras está la sombra de no hay sombras. Ajá. O sea, es como crear la moda de la antimoda. Sí. Si yo no estoy a la moda. The Usual Suspects. Esa es la película. Esa es una muy buena película, por si pueden verla, es buenísima. Gracias, Gerson. Gracias. Ok. Entonces, lo que implica es esto, es el que crea la antimoda, también crea una moda. Sí. Pero yo no me doy cuenta porque yo no estoy a la moda. Yo no estoy haciendo lo que hacen todos. Yo estoy usando este pantalón que solo usamos los que no estamos a la moda. Eso también es una moda. Sí, claro. Pero ese es el truco, que se ha ido como generando sombras de sombras. Uh-huh. Y entonces yo tengo mi papel revolucionario, pero también el revolucionario es otro papel dentro de las proyecciones. Sí. Qué difícil darte cuenta. ¿Cómo vas? ¿Cómo salís? ¿Cómo llegar a salir? ¿Dónde encontrás? Esto es... Buscando los clásicos. Llegas al final. Ajá, exacto. Hay un poema de Bolaño que... Mira, de Bolaño yo nunca había hablado en este podcast. Yo creo que sí. Sí. Bueno, a mí me has hablado de Bolaño, sí, entonces puede que sea por eso. Es parte importante de mi vida. No, pero... Hablaste de Bolaño de la lectura, creo que hicimos sí, un podcast. Bueno. Sí. Bueno, él tiene... Hay un momento en donde él está muy enfermo y siente que se va a morir. Entonces, cuando tiene como un clarito en su enfermedad, le escribe unos poemas a su hijo. Y uno de los poemas es: lea los clásicos, hijo. Y le dice que tiene que apreciar a los clásicos porque ellos tienen las verdades. Y que todos los demás le van a decir algo diferente, variante, anti, contra de algo que ya dijo un clásico.
Y entonces le dice una imagen que me gusta mucho, que dice, puedes beber el agua embotellada que llega a tu casa o ir a buscar el manantial de donde mana la primera fuente. Mira. Y esos son los clásicos. Ajá. Entonces, creo que eso es y es lo mismo que dice Platón, es volver a las fuentes. Sí. Para medio descubrir qué es hombre y qué no. Para ir saliendo de la caverna un poquito. Ajá. Y este tema porque es hasta un tema ya cinematográfico del personaje que vive en una realidad, que se da cuenta que su realidad no es real y que tiene que ir en busca de la verdadera realidad. Uh-huh. Es el tema. Es el tema del cine, es la búsqueda de ese héroe que de pronto se da cuenta de que su realidad ya no es lo que era y que todo fue un engaño de algo y tiene que ir hacia atrás. Salir a la luz. Salir a la luz y después volver. Ajá. Porque no se trata solo de encontrar la realidad, sino de aplicarla, de darle la vuelta a esa realidad, como regresar, volverte a meter. Sí, pero ya habiendo visto. Ajá. ¿Verdad? Ajá. Y regresando otra vez a la cueva, a la caverna, digamos, pero sabiendo que hay algo más allá. Y que también un poco lo que hablabas al inicio, o sea, si solo dialogamos nosotros solos, no, eso no es un diálogo, si solo hablo conmigo mismo, solo estoy dándole vueltas a mis mismas ideas. Pero ya cuando hablamos con otros, cuando volvemos a los clásicos, cuando tenemos como un poco más de ideas, ahí es en donde se va expandiendo un poquito también la mente y donde empezamos a dudar de probablemente lo que creemos o de lo que escuchamos o lo que nos dijo alguien. Pero sí, dentro de nuestra sociedad tiene que existir ese diálogo, pero diálogo verdadero, así como Platón, pues, que Sí, a mí me parece brillante. Primero, literariamente me parece brillante cómo escribe él. Sí, qué genio que es para crear figuras y eso. Pero aparte es que sí logra el hacerte esas preguntas de, bueno, ¿y si la realidad no fuera esta? ¿Y si hubiera otra realidad? ¿Y si la vida tuviera otros objetivos y otras finalidades? Y no lo que se nos dice que la vida debería de tener de objetivos y realidades. Pero hay que tener hay que cuestionarse, pues, no solo creer a ciegas, sino que tratar un poco de... Hay que tener una experiencia. Ajá. Que ese es el caminar hacia el fuego. Que hablábamos ayer un poco. Ajá, hay que irse hacia... De las sensaciones, hay que experimentarlo. Y luego llegar a las verdades. Ir como por fases. Por pasos. Hay un caso muy famoso que... no me recuerdo el año, pero la burbuja económica en Estados Unidos cayó en el 2007. Sí, ¿y qué era esta burbuja económica? Pues lo que pasa es que en Estados Unidos... A todos les dieron préstamos. A todos les dieron préstamos para sacar casas, pero lo que pasa es que yo podía venir, saco un préstamo para comprar una casa, después saco otro préstamo para comprar otra casa y con este préstamo pago esta otra casa. Ajá. Y entonces todo el mundo tenía 2 o 3 casas. Y los que vendían casas se dieron cuenta del juego y dijeron, compren. Y saquen otro préstamo de otra. Y ustedes saquen otro de otra. Y entonces todo se fue como jugando a... No hay problema porque este va a tener para pagarme prestándole a este otro. Ajá. Y este le va a tener para pagarme prestándole a este otro. Y se dieron cuenta del juego de jinetearon los préstamos, ¿no? Sí. Y como la propiedad nunca había caído, siempre era un valor, nunca nadie se puso a pensar que esto se iba a caer, porque era imposible también. ¿Cuándo la tierra va a perder un valor? Decían ellos. Hasta que se dieron cuenta y pasó lo que pasó. De pronto tuvo un límite, pues, y eso se empezó a desmoronar. Y la gente empezó a perder sus casas. Se cayó una casa de acciones súper alta y se fue a la bancarrota. Hay una película de eso. Sí, de las mejores, de Big Short. De Big Short. Ajá, pero está medio explicadita para que se entienda. Pero para tener una idea, más o menos. Pero fíjate que hay un documental sobre eso, en donde el documental inicia planteando un problema que tuvo un país sobre cómo este país que tenía tanto capital se fue a la quiebra. O sea, iba como prosperando y de repente el país, ¡plá!,
se desploma. Y entonces dicen, bueno, ¿qué decisiones tomaron estos para desplomarse? Veamos. Y entonces se dan cuenta que los mismos que habían inventado todo este juego de los préstamos estaban implicados en esto de este país. Y entonces se dan cuenta de que todos los que mantuvieron el sistema de los préstamos hipotecarios y todo esto eran los mismos que daban clases en las universidades más importantes de Estados Unidos. Ajá. Eso significa que ellos estaban educando a los futuros economistas bajo ese mismo esquema. O sea que ese sistema llevaba 50 años perpetuándose en medio de una mentira, sí, hasta que se les cayó. Y es más, en el documental, el entrevistador orilla a este señor y le dice, bueno, pero ustedes sabían lo que estaban haciendo. Y él se enoja y dice, sí, pero ¿y qué te importa a ti? Si en 100 años, cuando todo se desplome, tú ya ni vas a estar. Y entonces uno dice, o sea, que estos sabían lo que estaban haciendo. Sabían el sistema que estaban planteando y educaban a otros en ese sistema para perpetuarlo. Yo pensaba en ese momento cuando miraba, porque fue un tema que me interesó mucho en su momento porque no entendía nada. Entonces yo, ¿cómo así? ¿De qué se trata? Hasta tengo un amigo economista que me lo explicó un poquito más porque no le cachaba tanto. Pero después cuando ya lo llevé como a la reflexión pensaba, ¿y si hubiera más así? Y si la música que escuchas no es la mejor, sino la que se dice que es mejor. Y si las películas que miras no son las mejores, sino las que se dicen que son mejores. Y si como te vestís no es lo más cool, sino como se dice que tiene que ser. Y porque están estos señores de la caverna que te están llevando a donde... Y que hay diferentes. Está el que te dice, si usted está tiene que ver, vestirse, comer y ser así. Y está este otro que te dice, no, nosotros somos anti eso. Por eso hacemos esto, esto y esto. Y si no es ni uno ni el otro. Y hay algo aquí en medio. Si tuvieras que experimentar para realmente saberlo y quitarte todo ese paradigma de qué es bueno y qué es malo. Sí. Y tú mismo buscar ese fuego... sí, esa experiencia es la que te va a ayudar a llegar a esas verdades. Pero y como decís, yendo a los clásicos, yendo a ver todas estas cosas que permanecen, las que sí no, así no como este ejemplo que contabas de la caída esta de la economía, que eventualmente explotan, sino que hay cosas que a través del tiempo se continúan, lo temporal, lo que sigue funcionando y que no tiene una caída, digamos. Pero sí, hay que moverse, Sí, hay que investigar un poco más serios, hay que profundizar más serios y hay que dialogar mucho. Hay que dialogar con otras formas de pensamiento, hay que dialogar con otros puntos de vista, hay que tener tolerancia a otros puntos de vista, hay que abrirse a otras formas de realidad y hay que cuestionarse en algún momento si tus valores son tuyos de verdad o son esta educación que te ha colocado en esos valores. O sea, ¿de verdad yo pienso eso? ¿Es así? No, es que así dijo mi mamá. Bueno, ¿y quién le dijo a tu mamá? Su mamá. ¿Y quién le dijo a su mamá? Su mamá. ¿Y qué pasa si a ella se lo dijeron mal? Entonces ya llevas 3 generaciones de error. Sí. ¿Y por qué? Porque no te cuestionaste de dónde viene eso, sino solamente lo estás siguiendo porque pues es lo que hacen. Y no es maldad, digamos, sino que porque uno no desconfía de su mamá, o sea, es así. Pero sí hay que llegar a un punto en donde tenés que decir, bueno, pero esto es así, ¿de verdad es así? ¿De verdad quiero esto? ¿De verdad dentro de mí? No, es que es lo que se espera. ¿Quién lo espera? ¿Por qué lo espera? Sí. Y que mucho de estas, voy a decir verdades entre comillas así, que te sacan en TikTok, que una noticia de 2 minutos y todo esto es un poco como un distractor también para no cuestionarte, ¿no? Porque estamos todo el tiempo en el teléfono viendo, pero hay que darnos ese momento de hacernos la duda internamente, solitos, y luego salir a investigarlo. Pero si estamos distraídos todo el tiempo con bombardeos y cositas, nunca llegará el momento en que reflexiones. Sí, y como todo esto son como corrientes de opinión, nos volvemos expertos en guerra, expertos en terremotos,
expertos en mundial, expertos en las leyes, por momentos. Después se nos olvida, porque ya vino otra expertise que tenemos que tener. Sí. Entonces, el que mucho opina no llega a la verdad. Eso es una idea presocrática, que Parménides decía que para llegar a la verdad hay dos vías. Una es la vía de la verdad se llega a través de la verdad, y la otra es la vía de la opinión, pero la opinión jamás llega a la verdad, porque la opinión nunca se termina. El que tiene una opinión tiene otra, y tiene otra, y tiene otra. La opinión no necesariamente es estar cerca de la verdad. Tener una opinión es tener una opinión. Sí, No es, No es verdad. No es verdad. Absoluta. Y nosotros hemos sido educados para tener opiniones de todo. Decir no tengo una opinión es decir, ¿qué te pasa? No estás informado, no tenés... No, pero no tienes que tener una opinión de todo. No. Hay muchas cosas que no entendés de fondo. Entonces, también eso implica cuestionarse de... Sí, hombre, y también un poco lo que también hablábamos ayer y en que habla Platón también del hacer las cosas bien hechas, de la forma en que tiene que hacerlo, y entonces a veces solo la medio hacemos porque medio sabes de esto, luego vas a probar aquello y luego vas a probar esto, y pues está bien, pero lo que pasa es que cuando trabajemos en una cosa, estudiar, leer, trabajar, hacer el almuerzo, tenemos que saber cómo hacerlo, ¿no? Si yo quiero hacer una receta, tengo que tener todos los ingredientes. No decir que voy a hacer pollo y no tengo pollo, pues. Pues sí. Entonces sí hay que, investigar bien, buscar bien la información y no solo tenerlas a medias, porque entonces ahí es donde están esas opiniones, en donde creemos que podemos decir una verdad, entre comillas, pero solo leí la receta y nunca lo he hecho, pues. Sí, o tengo la opinión de... Vino un tipo y me dijo que esta es la mejor comida, y entonces yo digo, esta es la mejor comida porque este tipo... al que le aplauden 10,000, dice que es la mejor comida. Pero es así. Y ya la probaste. Ya, o sea, porque también eso, ahorita hay los famosos influencers, lo que dan son opiniones, y sus opiniones se vuelven verdades. Y las personas creen que porque 2 millones de personas opinan lo mismo es verdad. Y la historia ha demostrado lo contrario. Sí, hombre. Que siempre hay uno que dice, no, no es así, y ese cae mal, y después es, no, yo creo que sí era Tenía así. razón. O sea que todos estamos equivocados. Sí, hombre. O sea, el mito de la caverna es bien importante, bien impactante en lo que nos hace reflexionar y lo que nos hace como pensar de la realidad. Sí, es real, pues. Sí, es real. Y claro, por ahí puede aparecer también como esta lectura del mito de la caverna de yo por eso no le creo nada a nadie. Sí. Que tampoco, porque el mito es investigar, anda como a las fuentes, anda al conocimiento real. No es dudar por dudar, claro, sino es una búsqueda. Es una búsqueda, eso es. ¿Qué implica ese voltear a ver y empezar a salir? O sea, no quiere decir que de un día a otro vamos a salir y tal vez nos lleve toda la vida a estar en esas, pero ya estás por lo menos aprendiendo a pensar por ti mismo, a tener tus propias ideas, experiencias, para que cuando ya podamos dialogar con otros, sea de tu experiencia que tú vas a poder hablar, no solo de lo que vi en la tele, de la pantalla de cine que tengo enfrente, pues, sino que ya va a tener un poco más de peso y a uno también empieza a definirse un poquito, a entenderse un poquito más, lo que decías, estoy haciendo esto porque realmente quiero o porque todos en mi familia son médicos, entonces yo también tengo que ser médico. O sea, hay que cuestionárnoslo. Y si yo quiero ser médico, sí. Sí, yo pero quiero ya serlo. Está planteado desde algo más mío. Exacto. Y no desde lo que se dijo que tenía que hacer. Y no desde la pantalla de las sombras. O la sombra de la sombra. La sombra de la sombra. Me parece una buena, no conclusión porque en este tema no se puede concluir, pero sí como un cierre de invitar a buscar esos valores que no son míos, sino que son heredados. Sí. Estas búsquedas que no son mías, sino que son colocadas y que no me he dado cuenta, pero alguien las ha ido colocando y entonces
Todos tenemos que tener las mismas metas, todos tenemos que ser exitosos y ricos y famosos y bonitos y atractivos y musculosos y saludables y jóvenes y ¿será? Ahí es en donde tiene que entrar ese cuestionamiento. Sí. Empecemos a cuestionarnos o sigamos cuestionándonos si ya estamos en eso. Ajá. Y descubramos de veras esas verdades. Que cada quien las verá en lados distintos. Sí, me parece. Sí, es un buen podcast 50. Sí, mira, qué bonito. Chan, chan. Bueno, entonces, el podcast, por lo que sé, continúa. Yo pienso que también. Pues ahora está en YouTube, está en Spotify. Por ahí algunos lo ven, otros lo escuchan. No, unos lo ven y escuchan, sí, y otros solo lo escuchan. Y pues sigamos, porque también está bueno como promover este tipo de reflexiones y este tipo como de pensamientos pues nosotros no tenemos la verdad de ninguna manera, sino que estamos tratando también de voltear a ver el fuego. Eso. Me gustó. Es que es así. Sí. Gracias, Mario. Gracias, Paula. Entonces, gracias Gerson. Y vamos por 50 más. Por otros 50.